Bueno, voy a empezar a proyectar. Ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, Excelente, gracias. Entonces por acá pongo la ventana del chat para estar al pendiente. Y ahí ayúdame, Suri, con los que se van integrando, por favor. Sale. Entonces, vamos a revisar un poquito cómo hacer una ventana de procesos a pie de máquina. Les voy a platicar sobre el procedimiento, cómo se debe hacer. Y aprovechando, pues darle la información de los cursos que vamos a tener ahí en línea, ¿no? Más adelante. Me voy a presentar así rápidamente. Yo soy Manuel Ordóñez, tengo una maestría en calidad de productividad y creo que como muchos de los que estamos en inyección, pues nunca pensamos que íbamos a estar ahí, ¿no? Entonces llegué por azares del destino y como muchos nos apasionó todos los temas del plástico, ¿no? Entonces se enamora uno del proceso, de la resina, de las máquinas, hasta de las quemadas que nos llevamos, ¿no? Le queda buen sabor de boca, ¿no? Tengo una formación en Black Belt, entonces también conozco un poquito de D-Mic y Six Sigma, y pues esta es mi trayectoria profesional, ¿no? La mayoría de las empresas donde he estado ha sido automotriz totalmente, ¿no? Entonces, para no perder tanto tiempo, pues vamos a lo que vamos a revisar, ¿no? ¿Qué es una ventana de procesos? Básicamente es un área donde vamos a garantizar que todas las variables que están interfiriendo en nuestro proceso de inyección de plásticos caigan en el centro. Si yo tengo una ventana muy amplia de procesos, voy a garantizar que todas mis piezas estén dentro de las especificaciones que requiere mi producto, ¿no? Ya sea las que me pide el cliente o las especificaciones referente a las pruebas que se tienen que realizar, ¿no? Y entonces, básicamente la ventana de procesos nos va a ayudar para mejorar o tener un proceso muy estable dentro del moldeo por inyección. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar con presiones y temperaturas, dependiendo si es un material semicristalino, que ya sabemos que son los que más contracción tienen, o si es un material amorfo, que son los que casi no tienen contracción, pues vamos a tener la temperatura tanto del molde o de la temperatura de la masa. Es lo que vamos a estar jugando con las variables. Sería la presión de sostenimiento y la temperatura. Si son materiales semicristalinos, voy a utilizar temperaturas del molde. Si son materiales amorfos, que no se me contraen, voy a utilizar temperatura de la masa. ¿Sale? Vamos a utilizar temperaturas del molde en materiales semicristalinos porque yo con la temperatura del molde puedo controlar la contracción de mi pieza o puedo asegurar que no tenga una contracción muy alta o que se presente la famosa contracción postmoldeo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues entrar en nuestra ventana de procesos. Si yo tengo temperaturas muy bajas, pues voy a caer en el área que puedo tener piezas livianas o piezas incompletas. Y si yo estoy en el área muy alta, pues ¿qué va a pasar? Pues voy a tener piezas muy pesadas, sobre compactadas y posiblemente con rebabas, ¿no? Entonces, la ventana de procesos me va a indicar la variación que puede soportar mi proceso. ¿Para qué? Para evitar que se me salga de mi área. Y el objetivo, como les comentaba, pues es tener una ventana muy amplia. Si yo tengo una ventana muy pequeñita, siempre va a correr el riesgo de que en cualquier pequeña variación inherente al proceso, pues me salga de las especificaciones, mis piezas salgan diferentes del spec que estoy cuidando, que estoy buscando. ¿Sale? Entonces, un proceso robusto es aquel que maneja una ventana que puede acomodar todas las variaciones naturales del proceso. ¿Cuáles son las variaciones naturales? Pues, por ejemplo, las tolerancias de la viscosidad que nos manda nuestro proveedor de resina, las tolerancias que nosotros manejamos en las zonas de temperatura de las resistencias, ¿no? A lo mejor
las variaciones que manejo entre ciclo y ciclo, si tengo un proceso semiautomático, podría también ser, ¿no? Entonces, todo eso es lo que debemos de controlar para caer siempre dentro de nuestra ventana de proceso, ¿no? Entonces, básicamente el procedimiento es muy sencillo, muy sencillito lo que vamos a hacer. Como les decía, dependiendo nuestro morfología del plástico, si es semicristalino o amorfo, pues vamos a jugar con las temperaturas que requerimos. Entonces, ahorita vamos a revisar para materiales amorfos. Entonces, para materiales amorfos, vamos a utilizar la presión de empaque o sostenimiento o Hall, como quieran llamarle, y la temperatura de la masa de la resina, ¿no? Estos parámetros de la temperatura de la masa los voy a sacar de la ficha técnica del material. Entonces, en la ficha técnica del material te dice tu temperatura de mel adecuada debe de estar entre, por decir algo, entre 260 a 290, ¿no? Entonces yo ya ahí voy a determinar el valor más bajo para empezar lo que sería mi proceso de ventana. Entonces, yo necesito garantizar que mi temperatura de la masa esté en el mínimo que me pide la ficha técnica. Entonces, si tomamos el ejemplo que les digo, garantizo moviendo ya sea velocidades, amperaje de, de las resistencias, contrapresiones, RPMs, y hago mi prueba 30-30 y valido que la temperatura de la masa esté en el valor más bajo que me pide la ficha técnica. También tengo que verificar que la temperatura del molde esté a la media de lo que me pide la ficha técnica. Entonces, si la ficha técnica me dice tu temperatura del molde para esta resina debe de estar entre 60 a 80 grados, entonces yo le muevo temperatura al termorregulador, valido con un mapeo de temperaturas que mis todas cavidades, 2, 4, 6, n cavidades del molde, estén a 70 grados, que es la media que me pide la ficha técnica. ¿Sale? Entonces yo ya validé que la temperatura del molde es la que me pide la ficha técnica, la media, y la temperatura de la masa, hice mi prueba 30-30, que tengo el valor mínimo que me pide la ficha técnica. ¿Sale? Ahora voy a ajustar los valores de la velocidad de inyección. Si hicimos el estudio de la curva de viscosidad, pues ya vamos a tener esos valores predeterminados. Y si no, pues vamos a poner los valores típicos que estamos usando, ¿no? Para la velocidad de inyección. Aquí lo recomendable, pues, es previo a haber hecho el estudio de viscosidad o de rheología del plástico dentro del molde, ¿no? Que sería la curva de viscosidad. ¿Sale? Quitando, después de esto, voy a quitar lo que es las presiones de sostenimientos y tiempos. La idea es solamente jugar con la velocidad y empezar a incrementar la presión de sostenimientos en intervalos pequeños para ir viendo cómo se va comportando el llenado de la pieza. Entonces quito sostenimientos, presiones y tiempos. Le doy un tiempo de retardo cuando inyecto para que cuando empiece a cargar no se me regrese el plástico. Entonces, ese tiempo de retardo o esa pausa que le voy a dar me va a servir para sellar la compuerta, sellar la entrada de material de plástico al molde y que al momento que yo cargue no se me regrese ese plástico a la unidad de inyección. También necesito darle un tiempo de enfriamiento alto por el doble un 50% más de lo que nosotros tenemos estimado para la pieza. Si es un molde nuevo que estamos validando, pues a lo mejor no tenemos bien definido el tiempo de enfriamiento, pero nos podemos apoyar con un molde que tengamos corriendo, que sean en similar al que vamos a validar o que vamos a hacer la ventana de proceso, ¿no? Entonces, si el molde similar tiene 15 segundos de tiempo de enfriamiento, pues yo le puedo dar 25 o 27. La idea es que necesito asegurar que la pieza va a estar totalmente fría y no se me va a quedar pegada al momento de expulsar. Aquí valido que mi punto de cambio, mi punto de corte o de transferencia o el famoso BTP, como quieran llamarle,
está cortando al 95-98% de llenado en volumen. Entonces, esto lo tengo que pesar, esto lo valido y lo peso. Entonces, valido que está haciendo mi corte al 95%, donde yo determiné que era mi punto de transferencia. Y si no he hecho el estudio de repetitividad de la válvula check, pues aprovecho para hacer el estudio de repetitividad de una vez aquí para comprobar que me está haciendo el corte en la posición que yo le di, ¿no? Y entonces hay que dejar que se estabilice el proceso, que trabaje unos 10, 15 minutos, unas 20 inyecciones, para que sea representativo lo que vamos a usar, ¿no? Entonces, necesitamos asegurarnos que la puerta está sellada, lo que les comentaba, hay que darle un tiempo de pausa para que se selle la compuerta y vamos a empezar a hacer disparos incrementando la presión de empaque o sostenimiento en cada disparo. Si nuestras máquinas, porque hay unas máquinas que no entra la presión de empaque, si no le damos un tiempo de sostenimiento. Entonces, si ese es nuestro caso, pues vamos a darle lo mínimo que me permita la máquina para que meta el tiempo de empaque o el tiempo de sostenimiento. Entonces, punto 2, punto 1, punto 3 de segundo, ¿no? Lo mínimo que se pueda para que entre lo que sea el sostenimiento, la presión de sostenimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a inyectar y vamos a ver que la pieza se va a empezar a llenar completamente. Cuando nosotros veamos que la pieza se llenó ya al 100%, que se ve estéticamente bien, cosa que ya no se ven partes incompletas, no la voy a pesar, solamente voy a ver visualmente que se llenó. Voy a marcar ahí como la esquina baja temperatura, baja presión, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí ya vi que la pieza ya se ve bien llena, entonces voy a poner mi punto en esta zona, baja temperatura, en esta parte, baja temperatura, baja presión, ¿sale? Entonces incrementando, voy a seguir incrementando la presión, ¿sale? Y en cuanto vea que la pieza ya presenta algo que me está diciendo que la estoy sobreempacando, que se me está empezando a jalar, que está empezando a quedarse pegada, que genera algo de rebaba, entonces voy a poner el otro punto en la parte de arriba, que sería mi punto, presión de sostenimiento alto, temperatura de la masa baja, ¿sale? Cambio la temperatura de la masa, le subo amperaje a las resistencias, le muevo RPMs, le muevo contrapresión y hago la prueba 30-30. Entonces, me aseguro que ahora la temperatura del mel, de la masa, ya está en la máxima que me pide la ficha técnica. Y hago el mismo procedimiento. Empiezo a subir temperaturas poco a poco. En cuanto veo que la pieza ya se ve bien estéticamente, voy a marcar aquí mi punto, baja presión, alta temperatura, sigo subiendo presiones y en cuanto veo que la pieza ya se empieza a jalar, un indicio que la estoy sobreempacando, voy a marcar mi punto, alta presión, alta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya lo único que voy a hacer, voy a hacer el cuadrante, hago el cuadrante y saco mi media y determino mi ventana de procesos, ¿vale? Entonces, para materiales amorfos voy a utilizar la temperatura de la masa y la presión de empaque. Para materiales semicristalinos voy a cambiar la temperatura de molde, voy a utilizar temperatura de molde, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo un molde que me salen piezas incompletas y rebaba,
pues no voy a poder hacer una ventana de procesos. El molde necesita ser arreglado, se necesita soldar y conformar para ajustar que no tengamos esa rebaba y piezas incompletas. Entonces es lo que ocasiona que nos pasemos todo el turno pegados a la máquina tratando de sacar piezas aceptables, ¿no? Entonces, esa es una de las limitantes, ¿no? Cuando nuestro molde saca piezas incompletas y con rebaba, pues no tenemos ventanas de procesos. Previo a hacer este estudio, pues ya debimos de haber revisado que la resina que estamos utilizando sea la adecuada, si lleva un presecado, si lleva un dehumidificado, si lleva un mezclado con un aditivo, con un master batch, etcétera, ¿no? Habernos asegurado hacer la prueba 30-30 para la medición de la temperatura de la masa, habernos asegurado que la capacidad de la unidad de inyección estamos utilizando un 30, un 70%, máximo un 20, un 80% de la utilización. Lo ideal es de 1 a 3 disparos. Haber calculado nuestra fuerza de cierre que sea la adecuada para el molde que estamos trabajando, porque igual si damos exceso de fuerza de cierre, pues estamos primero dañando nuestro molde, no estamos tapando los venteos. Habernos asegurado que el peso del molde es el adecuado para el tamaño de la máquina. Es bien común que los montadores de moldes no sepan cuánto es el peso máximo que puede soportar nuestra platina móvil. Entonces, si subimos un molde muy pesado, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un desgaste prematuro en los tear bars, ¿no? Los pernos, en los bujes donde se mueven las columnas. Haber asegurado que la altura, la distancia entre columnas, haber utilizado el mínimo el 60% del área de la platina, ¿no? 2/3 partes de utilización. Verificar que la refrigeración es adecuada. Como todos sabemos, necesitamos flujos turbulentos, evitar en lo posible la colocación de puentes, porque eso me va a colocar puntos calientes, puntos fríos. Haber revisado el paralelismo de nuestras platinas, que está cerrando correctamente, el ajuste correcto del punto del cambio, ¿no? Realizar el estudio de repetitividad de la válvula check, los estudios de curva de viscosidad, caídas de presión y balanceo de cavidades previo a lo que sería el estudio de la ventana de procesos. ¿Vale? Entonces, no sé qué les pareció esta pequeña explicación. Todo esto que les platiqué aquí de resinas, moldes, platinas, estudios de repetitividad, es lo que vamos a revisar en nuestro próximo curso de diciembre. ¿Vale? Y ya más adelantito les platicamos lo que vamos a revisar. No sé si tengan por ahí alguna duda en el chat que tengan o pasamos con Suri y hasta el último revisamos todas las dudas que salgan. No hay dudas. Gracias. Ok, adelante Suri, échale. Dale, buenas noches. Déjame prender mi cámara. Bueno, primero que nada, déjenme me presento. Yo soy Suri Olivares. Al contrario del Inge Manuel, yo sí, yo sí supe que iba a estar en los plásticos del principio. Soy ingeniero en plásticos. Actualmente me desarrollo como ingeniero de simulación. Estoy en la industria automotriz, trabajando en proyectos para Honda, Ford, GM y Nissan. Entonces, pues, yo me voy a encargar de mostrarle lo que es la ventana de proceso, pero ya aplicado a un software de simulación. Déjenme compartir la pantalla. Voy a apagar un poquito la cámara. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, sí se ve. Listo, ya vemos. Ok. Entonces, yo les voy a mostrar más o menos cómo podemos hacer lo que es la ventana de proceso, ya con ayuda de un software de simulación, como es en este caso MoveFlow Insight. Bueno, primero que nada empezamos con la pieza. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en el caso de MoveFlow tenemos un flujo de trabajo donde podamos tener más controlado lo que es el desarrollo del molde. En este caso, vamos a hacer la ventana de proceso desde la etapa de diseño, que es cuando nosotros solamente tenemos la pieza. Empezamos
pues obviamente exportando la pieza, el cliente nos da la pieza que queremos analizar, para la cual queremos hacer el molde. Entonces nosotros tenemos que hacer los dos primeros análisis que se hacen aquí en MoveFlow, que es la posición de la entrada, que me da la posición donde puede ser idóneo para que tengamos un buen flujo. Esta posición nos arroja los resultados, cómo va a ser la resistencia al flujo entre máximos y mínimos. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el resultado de la simulación. Y también nos arroja otro resultado que es la idoneidad de las entradas. La idoneidad de las entradas, pues es básicamente el mismo análisis. Nos muestra dónde podemos tener un punto óptimo para la entrada del gate. Por ejemplo, en esta pieza yo estoy viendo que a lo mejor no es el punto óptimo, pero eso ya se va madurando conforme vayamos desarrollando el diseño del molde. Una vez que tengamos nosotros ya la posición de la idoneidad de la entrada, podemos proceder a colocar el punto donde nosotros vamos a colocar el gate. En este caso, como les comento, nada más es como para fines didácticos, no estamos checando lo que es la factibilidad del molde o la factibilidad de dónde vamos a colocar las entradas. Es por eso que lo vamos a poner en el punto idóneo donde nos está marcando el resultado. Entonces, para eso, después de esto, tenemos que ver cómo vamos a diseñar lo que es el proceso para hacer la simulación. Entonces, MoveFlow tiene un módulo que se llama ventana de proceso, que es este. Este módulo de ventana de proceso, como lo comentó el Inge Manuel, trata de ver variables que podemos cambiar para ver un rango donde nosotros podemos moldear. En este caso, los requisitos que nos piden es, obviamente, ya que tengamos la pieza, nosotros colocamos lo que es el punto de inyección y después corremos el análisis de ventana de proceso. Entonces, déjenme mostrarles la zona de ventana de proceso. Bueno, aquí podemos ver las propiedades de nuestra ventana de proceso. Tenemos tres variables, que es el tiempo de inyección, la temperatura del molde y la temperatura de la masa fundida. Estas tres variables podemos ver cuál es la que nos afecta más o menos para tener una ventana óptima de gráfica de proceso. Por ejemplo, aquí nos vamos a ir con temperatura de molde. Bueno, perdón, creo que me salté un poquito. Me voy a regresar un poquito. Nosotros para diseñar la ventana de proceso, primero tenemos que asignar un material. En este caso, el material tiene sus propiedades de proceso, y esas propiedades son las que vamos a meter cuando nosotros queramos ejecutar el análisis de la ventana. Por ejemplo, en este caso estoy usando este Lexan. Este Lexan tiene sus propiedades de temperatura máxima de masa fundida y mínima, temperatura máxima y mínima del molde. Bueno, a ver, aquí la tenemos. Estas propiedades de material nos dice qué temperaturas son las recomendadas entre temperatura del molde, la temperatura de masa fundida y el intervalo de temperatura recomendado. Estos máximos y mínimos nosotros podemos colocarlos en lo que es el software para poder analizar la ventana de proceso. Nosotros cuando vamos a correr lo que es la ventana de proceso, hacemos la configuración del proceso. Entonces, nosotros al software le decimos, desde el tipo de máquina de inyección que tenemos, aquí podemos escoger, dependiendo del tonelaje que nosotros requiramos para la pieza plástica, podemos seleccionar entre un catálogo que tiene el software. También podemos seleccionar el intervalo de temperaturas del molde. Este intervalo nosotros lo podemos colocar un máximo y un mínimo dependiendo de lo que nos esté recomendando la hoja técnica. En este caso, en lugar de estamos usando el UDB file que nos manda por defecto el fabricante. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que para este Lexan tenemos un mínimo de 70 y un máximo, perdón, de 95, que es lo que nos está proponiendo el fabricante. También tenemos que agregar una
un intervalo de temperaturas para la masa fundida para que nosotros podamos hacer el análisis. Para este caso, nosotros estamos ocupando un mínimo de 2.95 y un máximo de 3.15. Entonces, estamos, por así decirlo, jugando con el rango de temperaturas para que nosotros podamos detectar y tener más espacio para que encontremos el punto idóneo de la ventana de proceso. Okay. Una vez que tengamos ya configurados nuestros límites en la ventana de proceso, nosotros vamos a tener estos resultados una vez ya corriendo el MoveFlow. Entonces, por ejemplo, esta es la zona de la ventana de proceso, es un gráfico que nos arroja MoveFlow, que nos dice qué zonas son idóneas para que nosotros podamos moldear. En las zonas rojas nos aparece lo que no es factible, amarillo es factible y lo verde es lo preferido. Por ejemplo, aquí si nosotros empezamos a jugar con los parámetros que tenemos, podemos ver en qué zonas podemos hacer nuestro proceso. Miren, por ejemplo, ahorita tenemos como proceso base la temperatura del molde a 94.5. Si nosotros vamos cambiando la temperatura, por ejemplo a 90, que está dentro del rango que nosotros dimos, que es de 70 a 95, podemos ver cómo se nos va corriendo la ventana de proceso y podemos ver cuál es nuestro proceso idóneo. Por ejemplo, en este caso nos dice que no podemos salir arriba de los 4.8 segundos en tiempo de inyección. El tiempo de inyección es el que nos da una mayor zona de proceso. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo cambiamos a temperatura de masa fundida, la temperatura de masa, el tiempo de inyección igual sigue teniendo el mismo rango de máximos y mínimos. Podemos ver, por ejemplo, si tenemos una temperatura del molde a 70 grados, nuestra ventana de proceso va desde los 1.7 segundos hasta los 3.5 segundos. Entonces, a estas temperaturas son las que podemos moldear. Si nosotros con estos mismos 70 grados queremos moldear con 3.9, ya se nos hace factible, pero es más difícil que nosotros tengamos una pieza con buena calidad. Lo mismo pasa si cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiar las propiedades. En vez de temperatura de masa fundida, tenemos un tiempo de inyección. Ya sabemos que un tiempo de inyección de alrededor de, ¿cuánto quedamos? Alrededor de 2.5 segundos es lo idóneo. Entonces, vamos a irnos a tiempo de inyección 2.5 para que nos dé lo idóneo. Y podemos ver que nosotros tenemos un rango más amplio de temperatura de masa fundida como la temperatura del molde. Entonces, esto nos hace más fácil tener cómo movernos cuando nosotros estamos empezando a arrancar un proceso o nosotros queremos diseñar un proceso para una pieza que está en desarrollo. Entonces, este es más o menos lo que nos da MoveFlow. También tenemos, por ejemplo, la calidad de ventana de proceso, que es básicamente lo mismo que estamos viendo, pero con una gráfica. Aquí nosotros estamos viendo igual que la temperatura del molde y la temperatura de la masa fundida. Depende también del tiempo de inyección. Aquí es un poquito más gráfico porque nos dice cuál es nuestro punto óptimo. En este caso, con estos parámetros de temperatura de molde y temperatura de masa fundida, nos está diciendo que nuestro máximo o nuestro mejor proceso que podemos tener con esta pieza es un 2.79 segundos. Entonces, de ahí ya vamos para abajo si empezamos a incrementar el tiempo de inyección. Por ejemplo, si lo incrementamos a 3.2, solamente tenemos abajo del 50% de que nuestro proceso sea factible. Entonces aquí nos da, por ejemplo, un 43% y de ahí para abajo, ¿no? Un 23%, un 18%. Igual nosotros podemos estar viendo gráficamente mover la temperatura del molde y la temperatura de la masa fundida para que nosotros podamos tener un mayor rango en el tiempo de inyección. Eso lo hacemos igual que lo vimos anteriormente. Por ejemplo, podemos cambiar la temperatura del molde a, no sé, unos
unos 86 grados, y vamos viendo cómo se nos va cambiando lo que es la gráfica de factibilidad. Entonces, por ejemplo, si vamos bajando la temperatura del molde, vemos cómo va cambiando nuestro punto factible en tiempo de inyección. Igual cuando cambiamos la temperatura de la masa fundida. Vamos cambiando, vamos viendo cómo nos va variando en cada punto. Y así podemos encontrar un punto óptimo para que nosotros tengamos una temperatura del molde y una temperatura de masa fundida ideales para que tengamos un buen tiempo de inyección. Eso también, por ejemplo, lo podemos ver en una gráfica de pérdida de presión. Es lo mismo, pero aquí nosotros tenemos que minimizar la pérdida de presión. Entonces, igual moviendo o jugando con los parámetros, podemos encontrar lo que es el punto idóneo y podemos ver qué es lo que realmente nos afecta más en la pérdida de presión, si es el tiempo de inyección, si es la temperatura de la masa o si es la temperatura del molde. Esto pasa igual con la temperatura del frente de flujo, la velocidad de cizalla, el esfuerzo de cizalla y el tiempo de refrigeración. Básicamente es el mismo, lo operamos de la misma forma, pero nos da diferentes resultados. Entonces, bueno, esto es una herramienta que se ocupa mucho para lo que es la predicción y la optimización de procesos de molde por inyección. Realmente es más ocupada en la en la parte de desarrollo de moldes, pero también es muy útil cuando nosotros queremos diseñar un proceso. De hecho, aquí tengo también la forma de hacer un diseño de experimentos, pero eso es un poquito más complejo. Y igual lo vemos en otro webinar o lo podemos retomar más adelante. Pero ahorita lo que me gustaría que se queden es que podemos predecir lo que es una ventana de proceso desde la etapa de diseño, porque si pueden ver, no tenemos el gate en el punto factible, tampoco tenemos los runners, los canales de refrigeración, entonces es una buena base para que nosotros vayamos madurando lo que es nuestra herramienta, o ya que tengamos la herramienta podemos hacer pruebas virtuales y no tanto pruebas físicas, que como saben, eso nos pueden acarrear costos pues muy altos, ¿no? Por la merma que se está generando cuando nosotros estamos haciendo pruebas y tirando piezas en el proceso. Pues no sé, esto es todo lo que tengo preparado ahorita para lo que es la ventana de procesos. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran que veamos? Pues con gusto. No, Suri, bastante interesante, ¿no? Y lo que nos puede ayudar el hacer una simulación antes de fabricar el molde. Nos evitamos todos los cambios de ingeniería que hacen cuando llega el molde después. Pues a lo mejor no lo evitamos, pero sí lo disminuimos bastante, porque realmente los cambios son bastantes, ¿sí? La verdad. Entonces, pues sí, tenemos una forma de predecir nuestra ventana de procesos, pero desde la parte de simulación. Entonces, bueno, esto es parte de lo que vamos a ver en el curso que pensamos dar de simulación de inyección. Esto solamente es uno de tantos análisis que vamos a ver. Obviamente lo vamos a ver un poquito más a detalle y vamos a ir punto por punto para que se quede bien explicado. También hay muchos análisis que, por ejemplo, en una simulación, y me ha pasado porque los proveedores solamente nos mandan o solamente le pedimos lo que es el análisis de flujo y ya. El análisis de flujo, las well lines, dónde están las burbujas de aire y ya, pero realmente son varios los parámetros que nosotros podemos ver y podemos predecir para que nosotros tengamos una pieza óptima. Por ejemplo, el gate freeze, el shear rate, también podemos ver el frente de flujo y otros tipos de análisis y resultados que nos arroja Monflow que realmente se ocupan mucho, pero bueno, son muy útiles, pero realmente no se ocupan mucho.
y los digo por experiencia, porque he trabajado con moldes que el Tool Shop nos manda resultados de simulación, pero nos pica los ojos, como decimos. No nos manda lo que realmente nosotros necesitamos, solamente checamos que la pieza llene bien, que se vea bonita, que tengamos un tiempo de llenado bien, a lo mejor también vemos la gráfica de presión, que no tengamos picos de presión, que tengamos el límite de presión de inyección y ya. Pero realmente podemos hacer muchas predicciones desde la parte de NodeFlow. Bueno, también ya es un tema más avanzado, pero también podemos hacer un diseño de experimentos donde podamos checar cuál es la forma idónea de procesar o de hacer el molde para minimizar los resultados de deformación, creando restricciones de cotas, datums y todo ese tipo de cosas que a lo mejor son cotas críticas que nosotros tenemos que mantener en nuestro molde o nuestro proceso para que nosotros, por ejemplo, en un ensamble tengamos un buen ensamble, que no tengamos cotas fuera de dimensiones. En fin, sí son muchas las aplicaciones que se tienen para este tipo de software. Nosotros en el curso que viene lo vamos a enfocar a un curso básico o introductorio. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, déjenme mostrarle la presentación que tenemos para interpretación de resultados. Este curso se va a basar más que nada en la interpretación de resultados, que son los resultados de flujo, de deformación y de refrigeración. Como pueden ver, son muchos los resultados que podemos tener y realmente son poco lo que se conoce. Hay muchas variables, hay muchos puntos que todavía no se comprenden bien. Por ejemplo, la orientación de la superficie y cómo me puede afectar para que tenga menor deformación, una temperatura media, para que nosotros podamos hacer el layout del sistema de refrigeración, cuándo poner a lo mejor un inserto de cobre berilio, dónde ponerlo, si es factible, tiempo para alcanzar la temperatura de expulsión igual, fracción de capa solidificada para que no se nos congele el gate o no tengamos hesitation dentro de nuestra pieza. ¿Qué más? Atrapamiento de aire para saber dónde nosotros podemos colocar venteos. Las líneas de la soldadura, igual dónde colocar venteos, dónde podemos solucionarlo con insertos de venteo, y también la factibilidad, si es factible, si no es factible. Crecimiento desde cuando es de 2 o más puntos de inyección, podemos ver cómo nos está, podemos ver qué tanto nos está aportando cada punto de inyección para que nosotros podamos tener una pieza balanceada. Bueno, porque eso después nos afecta en la presión de nuestra cavidad y luego eso viene con una mala presión dentro de la cavidad nos puede empezar a provocar flashes, deterioro y todo ese tipo de puntos. Rechupe, cómo evitar o minimizar los rechupes desde el punto de vista de diseño de molde o diseño de pieza, o también cómo podemos solucionarlo dependiendo de la geometría, qué geometrías podemos ocupar. Contracción volumétrica igual, cuando nosotros expulsamos, aquí lo que les comentaba, dónde podemos o dónde debemos enfocarnos en nuestro sistema de enfriamiento. A lo mejor podemos colocar baffles, podemos colocar lo que les comentaba, los insertos de cobre berilio para que podamos extraer calor más eficientemente en esta zona. Toda la interpretación de los resultados, la deflexión, todos los defectos, cómo podemos colocar o recolocar a lo mejor la posición del gate o el sistema de refrigeración para que tengamos una menor deformación en nuestros datos críticos. Y pues sí son varias. La calidad de refrigeración desde el punto de vista de diseño, una varianza de temperatura, presiones del circuito, cómo podemos tener un buen flujo, número de Reynolds, un buen caudal. Pues sí son varios que vamos a ver, la varianza de temperatura. Todo esto lo vamos a hacer enfocado principalmente en tres cosas, desde el punto de vista de diseño de la pieza, desde el punto de vista de llenado, que sería la pieza más los canales
perdón, los canales de alimentación. Y por último, el sistema de refrigeración ya enfocado a todo lo que es el layout de las mangueras, de los baffles, de todo lo que lleva para que nosotros podamos tener una buena refrigeración dentro del molde. Entonces, pues básicamente a eso estamos enfocados en este curso básico, como ven. Realmente, yo le digo básico porque es como al principio, realmente ya un curso más avanzado sería, como lo que os comentaba, ya la interpretación de diseño de experimentos para checar datums desde la forma virtual, con el molde completo, con sistemas de refrigeración, sistema de alimentación, la transferencia de calor de hot runner y cómo todas las variables podemos hacer para que nosotros podamos tener unas dimensiones más controladas. Entonces, pues sí, eso es lo que traemos en esta ocasión. No sé si tengan alguna duda, una pregunta o algo en que les pueda ayudar. Esa es una explicación más o menos rápida de lo del enfoque que nosotros queremos darle a este curso de simulación. Sí, igual complementarlo, ¿no? Ya con lo que sería el curso que traemos de liberación de moldes, que sería como tal un arranque de un molde nuevo, ¿no? Hacer un correcto, una buena optimización de un arranque. Pues no sé, compañeros, si tienen algún comentario. Turi, déjate compartir, por favor. Sí, Igual, pues los que quieran participar, pues estamos ahí a la orden, atentos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Entonces, pues hablando ya de costos, ¿no? Vamos a, en cuanto andan, la inscripción, tenemos un costo para el de simulación de 3,000 y vamos a manejarles un precio de promoción hasta este fin de semana en 2,500 y el de liberación o tryouts, el precio normal está en 2,000 y les manejamos una precio promo en 1,700. Ya si se interesan por los dos cursos, que sería estar las 2 semanas ahí atentos, pues el precio normal sería 5,000 y les estamos manejando la promoción de 3,500 para los que se animen a participar.